tema en esta noche que nos sirva para el crecimiento, para la edificación de nuestras vidas. Como ustedes ya saben, estamos viendo mensajes temáticos donde elegimos diferentes seguidillas basados en la teología, en la enseñanza que nosotros sostenemos como iglesia y que nos interesa realmente poder transmitir, poder repasar algunos conceptos que quizás estén un poco olvidados, quizás estén un poco allí sin tener en cuenta, ¿no? Cosas también que sabemos, que conocemos desde mucho tiempo, pero que, como decía Pablo, él no era molesto repetir las cosas que el Señor, que había recibido del Señor y que era necesario volver a decir, ¿no? La iglesia está cambiando, hay muchos jóvenes, hay adolescentes, hay personas nuevas y debemos insistir en la enseñanza, en la proclamación de las verdades básicas, bíblicas, que nos ayudan y que son las columnas de nuestra fe. Por eso lo que vamos a ver hoy es una especie de continuación en el gran tema de la eclesiología, lo que es la iglesia, sus aspectos, sus manifestaciones, su servicio, la mayordomía, como vimos el domingo pasado, el servicio y la mayordomía, cosas importantes que la iglesia tiene y que vive en todo momento. Nuestro tema de hoy va a ser la iglesia, su culto en la oración y la acción de gracias. Todos nosotros conocemos que la iglesia es un organismo vivo, tiene vida propia porque Dios está en nosotros y este organismo se relaciona, este organismo se puede conducir en esta vida, en este mundo, con principios bíblicos y así lo aprendemos en la Escritura. La iglesia, su culto en la oración y en la acción de gracia. Hay 4 grandes sacrificios en la palabra de Dios que vamos a repasar juntos en esta noche, cosas que debemos considerar y que quizás lo hemos escuchado en otros mensajes, seguramente, porque tienen relación entre sí. El primer sacrificio que vamos a ver es el sacrificio del cuerpo, ¿no? Como nosotros somos, dice la Escritura, sacerdotes, hombres y mujeres, que podemos ofrecer estos sacrificios a Dios. El primero que vamos a reflexionar juntos es el sacrificio del cuerpo. Allí en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, lo hemos visto en otras oportunidades, este principio, este concepto, esta enseñanza firme en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos aprendido a la luz de la palabra que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. En primer lugar, por derecho de creación. Dios nos ha creado y somos de Él. Él tiene el derecho de creación y Él es el soberano y da la vida y quita la vida. Él tiene el poder para hacer todas las cosas y le pertenecemos a Él por derecho de creación. Pero cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestro Señor, Él tiene el derecho total de nuestra vida porque Él es Señor. La Escritura nos enseña que Él es el soberano sobre todas las cosas, Él es el Señor, el Kyrios, ¿no? Y que nuestra vida ha sido rescatada por precio, ha sido comprada por precio y le pertenecemos a Dios por derecho de creación y por derecho de remisión. Él nos ha comprado a un alto precio y somos de Él. Romanos dice que nada podrá apartarnos de este amor, ni la muerte, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el creyente, como sumo sacerdote, tiene este oficio o este sacrificio de presentar el cuerpo. Cuando presentamos el cuerpo en sacrificio vivo, estamos realizando un sacrificio espiritual. Todo nuestro ser,
nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo está en las manos de Dios. Esto lo encontramos en la palabra de Dios también como una consagración total, ¿no? Referida al Antiguo Testamento también, cuando iban aquellos sacerdotes y ofrecían el sacrificio sobre el altar, ¿no? Lo quemaban completamente, era un sacrificio completo, era quemado en su totalidad. Tomando esta idea y teniendo un hilo conductor, nuestra vida también es como aquel sacrificio ha sido puesto en las manos de Dios para que Dios lo utilice, para que sea de Él, para que no vivamos para sí, como dice la Escritura, sino que vivamos para aquel que nos amó, que nos rescató, que nos perdonó, que nos dio una nueva vida en Él. El sacrificio del cuerpo. Importante, ¿no? Porque nuestros cuerpos, en ellos habita el Espíritu Santo de Dios. Y nuestros cuerpos no son nuestros, sino son de Dios. Y debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Por eso lo cuidamos, por eso vamos al médico, por eso no realizamos actos inmorales, porque con nuestro cuerpo también podemos realizar actos inmorales. Por eso nos mantenemos en santidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser debe estar consagrado totalmente para que Dios pueda utilizarnos. El sacrificio del cuerpo. Pero encontramos otro sacrificio en la palabra de Dios, que es el segundo que vamos a ver, es el sacrificio de alabanza. Esto está también en Hebreos capítulo 13, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 13, es algo muy, muy hermoso también que la Escritura nos enseña. 13:15 de Hebreos dice esto, como sacerdotes, teniendo esta idea. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué ejercicio tan hermoso que tiene el creyente, ¿no? Podemos ofrecer a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Ahora bien, esto lo puede hacer solamente el creyente, porque hemos conocido su amor, hemos experimentado el cambio de la vida y podemos alzar nuestra voz, nuestros labios y proclamar de lo más interior de nuestro ser la alabanza que solamente le corresponde a Dios. Sacrificio de alabanza. En el Antiguo Testamento, bueno, también vemos este principio y allí en el libro de Crónicas, capítulo 16, David, cuando trae el arca a Jerusalén, él hace una reunión multitudinaria y pone a los músicos y pone a los cantores y pone a los directores de canto y pone a todo un arsenal de músicos para alabar a Dios, y sus labios estallaron exultantes de alegría porque alababan al único Dios verdadero. ¿Qué privilegio aún más tiene el sacerdote o el creyente en este nuevo pacto, después de haber conocido la salvación perfecta de nuestro Señor Jesús? Por eso nuestros labios se abren y alaban a Dios. Nuestro corazón se derrama en su presencia. Qué precioso es que podamos tener este sacrificio de alabanza. Cuando somos ministrados por los hermanos, debemos alabar. Es un sacrificio, es lo que le rendimos a Dios. Nuestros cuerpos, nuestra vida completa a Él, pero también el sacrificio de alabanza a Dios. Hebreos capítulo 13, verso 15. Confesar su nombre con nuestros labios. También en el Antiguo Testamento el Señor había hecho una exhortación grande al pueblo de Dios porque le alababa de labios, ¿no? Y el corazón estaba lejos de Dios. Esto es un complemento. Todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestros labios, nuestro entendimiento, nuestra mente, todo nuestro ser debe ser un sacrificio. Primer sacrificio, el sacrificio del cuerpo. Segundo sacrificio, el sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13, verso 15. Tercer sacrificio. Esto tiene que ver también con la ayuda mutua, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con los que están al lado nuestro. Es el sacrificio de buenas
obras. No hacemos buenas obras para alcanzar salvación, no. Alcanzamos salvación y por la salvación que reside, está en nosotros, hacemos buenas obras. Hebreos capítulo 13, verso 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada, hermanos, de la ayuda mutua. Dios se agrada cuando tenemos buenas obras para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, cuando vemos la necesidad de alguien, cuando sentimos que el Señor nos guía a conducirnos a alguien que está necesitando, quizás mi ayuda espiritual, quizás una ayuda económica, quizás una ayuda en el tiempo, en compartir, en llevarlo a algún lado, en estar ayudando a aquel que es mi hermano, aquel que es mi prójimo. No tan solo a los de la familia de la fe, porque la Biblia nos enseña que todo aquel que es nuestro prójimo debemos hacer misericordia y debemos ayudar también y debemos ser cartas abiertas para que el mundo pueda ver que Dios está en nosotros. Buenas obras. ¿Cómo andamos en este tema? ¿Cómo andamos con este ejercicio espiritual y este sacrificio como sacerdotes de este nuevo pacto? Las buenas obras. Hay algunos que piensan que las obras pueden salvar. Las obras no van a salvar, sino que son una muestra tangible de la salvación que tenemos. Por eso hacemos buenas obras. Y estas buenas obras son para con Dios, para con Dios. Obviamente que el receptor es mi prójimo, es mi hermano, pero las obras son para con Dios. El sacrificio de buenas obras. Primer sacrificio, el sacrificio del cuerpo. El segundo sacrificio, el sacrificio de labios que confiesan su nombre. El tercer sacrificio, el sacrificio de las buenas obras. Pero dentro de esta adoración, de este ejercicio espiritual, de este sacerdocio nuevo testamentario, podemos decir así, el creyente tiene un cuarto sacrificio, que es la oración, la gratitud y la alabanza, que se mezcla un poquito con el segundo sacrificio, la oración y la gratitud y la alabanza. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, estaba allí el arca del pacto y estaba un altar de oro con macizo antes de la cortina del velo, donde estaba el arca del propiciatorio, el arca del pacto. Antes estaba el altar de incienso, donde se ofrecía allí incienso continuamente, en figura, en representación de las oraciones. Ahora bien, Dios quiere tener una comunión íntima con vos y conmigo, con usted, conmigo, con nosotros. Dios quiere tener comunión. Y esta comunión la podemos tener a través de la oración. Miren, la oración es mucho más que hablar con Dios. Como nosotros simplificamos lo que es la oración y decimos, la oración es hablar con Dios. A los niños le enseñamos este principio bíblico, pero es mucho más que hablar con Dios. La oración es mucho más que hablar con Dios. Es el acto de comunión directa de los hombres con Dios. Cuando digo de los hombres, estoy hablando en términos genéricos, hombre y mujer. El acto de comunión directa de los hombres con Dios. Bunyan decía en uno de sus libros, orar con Dios es derramar el corazón ante su presencia. La oración. Cuando vemos en el Antiguo Testamento grandes hombres de Dios que oraron y Dios los escuchó en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Un Elías que oró para que no lloviese durante muchísimo tiempo, 3 años, y Dios le respondió, y luego ora para que llueva, y llueve y se cumple la oración. Un Daniel que ora desde el foso de los leones a Dios. Tantos ejemplos tenemos en la palabra de Dios que nos ayudan a confiar en Dios por medio de la oración. En el Nuevo Testamento encontramos también este principio que es inconmovible, que la oración es parte también de este sacrificio espiritual que damos a Dios como sumos sacerdotes.
oficiamos como sumos sacerdotes cuando nos levantamos en medio de la congregación y guiamos a la congregación a la oración, intercediendo quizás por los hermanos, rogando la bendición de Dios. Somos sumos sacerdotes. Qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros en cumplir esta función como sacerdotes de Dios. Orar, orar, orar a Dios, el acto de comunión directa de los creyentes, de todos los hombres. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí tenemos el principio establecido en la palabra de Dios cuando uno está afanoso. Afanoso quiere decir inseguro por el futuro, ¿no? Por lo que va a suceder. ¿Cuántas veces nos turbamos? ¿Cuántas veces nuestra visión espiritual se nubla porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro y nos sentimos ansiosos? Dios dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este oficio, este sacrificio que es la oración como sacerdotes de este nuevo pacto es necesaria para la vida. No podemos vivir sin orar, sin tener esta comunión íntima con Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 y 18, este texto tan conocido, pero que a veces nos cuesta tanto tener este ejercicio en forma regular, periódica, constante en la vida, donde buscamos el rostro del Señor, donde nos inclinamos ante Él, contándole todo lo que nos ocurre acá en esta tierra. Recuerdo la letra de un viejo himno, perdonen, que lo sabe todo el Padre es mi certitud, y que con gozo Él vela por mí con solicitud. Todo cuanto Dios permita, obra para bien, y deseo simplemente o siempre responderle amén. Qué difícil a veces buscar su voluntad en oración, ¿no? Y cuando el Señor dice no, cuando el Señor dice sí, cuando el Señor dice esperá, a veces es tan difícil poder entrar en esta sintonía espiritual, ¿no? En oración y comprender las respuestas de Dios. A mí me cuesta, hermanos, comprender lo que el Señor quiere para mí, buscar su guía en oración. Pero esto lo debemos lograr con perseverancia en oración, con las rodillas inclinadas, con el espíritu humillado ante Él, orando en todo tiempo, como dice allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Orad sin cesar, en todo tiempo. Podemos hacerlo porque tenemos el camino abierto. Dios ha abierto el camino hacia el Padre y tenemos un trono de gracia, de misericordia, una puerta abierta en el cielo donde Dios escucha tu oración y mi oración, donde Él está atento a tu necesidad y a mi necesidad. Quizás hoy tengas una necesidad, quizás hoy tu corazón esté afligido, turbado. Quizás no sepas dónde recurrir hoy porque tenés un gran problema que no lo podés solucionar. Orá a Dios. Busca su rostro. Entrá en la sintonía de Dios en oración y busca la voluntad de Dios. Él va a responder. Estoy seguro que lo va a hacer. Como lo hizo con los patriarcas, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con nosotros, como lo hará, porque Él prometió que su oído está atento a todo aquel que clama a Él. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, en lo bueno y en lo malo, en las cosas preciosas, hermosas que nos suceden, pero también en las dificultades, en el dolor, en la muerte, como lo hicieron grandes hombres de Dios, como Job, que Dios le quitó todo en esto que no entendemos, que Dios le permitió a Satanás tocarle en esta forma. Sus hijos muertos, todo lo que tenía, el ganado, los camellos, todas las posesiones totalmente perdido, todo. Y estando él enfermo, rascándose con un tiesto, con un pedazo de laja,
estando en esa condición humillado, dice: Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A mí me asombra este hombre, Job, su integridad, ¿no? Que aún en lo que él no comprendía, lo que estaba ocurriendo en su totalidad, alaba a Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad. La oración, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere, a Dios le place, Dios está empeñado en que vos y yo oremos a Él. Aprendamos a orar, como le pidieron los discípulos: enséñanos a orar. Tenemos por asistencia el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a orar como conviene a Dios. Dice la Escritura que a veces con gemidos indecibles, no sabemos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda y nos asiste a orar como conviene a Dios. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tenemos este acto de comunión con Dios? ¿Estamos practicando la oración constante, firme? ¿Nuestras rodillas se doblan cada noche? Queridos hermanos, orar es necesario para comprender la voluntad de Dios. Primera Juan capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye en todo momento, pero cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Él responde, ¿no? Él responde. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos esta confianza, queridos hermanos. No estamos solos, no tenemos carencia de herramientas para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Está todo aquí. El problema está a veces en nosotros, en que no tomamos las armas espirituales para luchar, para batallar, para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida. Como dice Efesios capítulo 6, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y con oración tomar todo el armamento para poder resistir al diablo. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro gran Dios que se interesa en cada uno de nosotros. En este acto de comunión directa, en Filipenses capítulo 4, vamos a leer, acompáñenme por favor, Filipenses capítulo 4, verso 6. Es el que leímos, bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 y 18, ya lo leímos, y Primera Juan 5, 14, vamos a leerlo. Primera Juan 5, 14, aquí tenemos el principio bíblico, dice: y sabemos que Él nos oye, y cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Tenemos confianza en esto. Dios responde nuestras oraciones. Dios no es un Dios ausente, es un Dios presente que se interesa en vos y en mí. Una cosa es saber que debo orar, pero otra cosa es tomar conciencia que este ejercicio espiritual, y congregacional debemos cumplirlo. No sé si escucharon el audio de nuestro hermano Gustavo, creo que hace 2 días anteriores, él hablaba un poquito de esto. Una cosa es saber que tenemos que orar, pero otra cosa es tener la plena conciencia y la responsabilidad de este ejercicio espiritual y congregacional, ¿no? Porque a veces no tenemos este ejercicio espiritual constante en cada uno de nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 1 y vamos a ver lo que Pablo está orando por los creyentes allí. Efesios
capítulo 1, verso 15. Allí Pablo está orando por los hermanos y fíjense en lo que pide él. Por esta causa, 1:15 de Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense, en pavada de oración tenía Pablo en favor de los hermanos. En primer lugar, da agradecimiento por la vida de los hermanos. Él da gracia a Dios. Siempre me acuerdo de ustedes, los tengo presentes en mis oraciones. Yo me intereso también por ustedes. Qué ejercicio que tenía Pablo, ¿no? Realmente un hombre destacado en este sentido. Agradecimiento por la vida de los hermanos. ¿Estás agradeciendo por la vida de los hermanos? O a veces nos quejamos tanto por los hermanos, ¿no? Y en vez de agradecer nos quejamos y tenemos críticas y tenemos cosas negativas y resaltamos el defecto, en vez de agradecer por la vida del hermano que fue comprado con el mismo precio. Pablo está orando para que tengan espíritu de sabiduría, para que ellos puedan ser sabios en Dios, un espíritu sabio. ¿Cuánta falta nos hace tener un espíritu de sabiduría? Y Pablo rogaba por los hermanos una y otra vez. Conocimiento de Dios. Ahí está, espíritu de sabiduría, conocimiento de Dios. Pablo estaba rogando para que puedan conocer a Dios. Conocer a Dios. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es el primer paso, conocer a Cristo, ¿no? Nos abre esta puerta para conocer al gran Dios. Pero no hay otro paso, sino conocerlo por medio de su palabra, de la revelación, de la palabra autoritativa, la Biblia, la Escritura, la revelación completa que tenemos. No hay otra forma de conocer a Dios. Y en oración. Conocimiento de Dios. Pero Pablo está también orando para que tengan luz espiritual. Hoy hablábamos en la cena acerca de Cristo como luz, pero también el creyente debe tener luz espiritual, claridad en las decisiones que tenemos en la vida. Luz espiritual. ¿Cómo necesitamos como hijos de Dios tener luz en medio de este mundo tan oscuro? Pablo también oraba para que tengan discernimiento acerca del llamado, ¿no? Que puedan entender realmente que Dios los llamó con un propósito, con un plan establecido, para que sean de Él, para que glorifiquen su nombre, para que le sirvan, para que den su vida por los hermanos. Pablo oraba por esto. Resaltaba las bendiciones que tenemos en Cristo, dice el texto, ¿no? Las bendiciones en Cristo. Y también hace referencia al gran poder de Dios. Qué oración de Pablo, ¿no? Realmente Pablo tenía estos temas firmemente presentes para los hermanos y rogaba por cada uno de ellos. Ejemplo, Pablo, para nuestra vida y para que podamos seguir este ejemplo. Oraba por los hermanos de esta forma. Pero 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, seguimos con este tema, con este sacrificio de la oración, con el ejemplo de Pablo, pero también dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Santiago capítulo 5, verso 13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga, ¿qué cosa? Oración. Miren, hermanos, yo he experimentado realmente cuando uno está en aflicción, cuando el espíritu está quebrantado y no puede más,
cuando uno está por el suelo, cuando no sabe por dónde salir, cuando está realmente en problemas. He experimentado realmente la compañía de Dios en medio de la aflicción. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Haga oración. No hay otra, No hay otra escapatoria, no hay otra salida en medio de la dificultad. ¿Está alguno alegre? Claro que sí. Gloria a Dios, cante alabanza. La oración del creyente. Pero hemos visto la oración de Pablo para los hermanos, pero yo quería hacer también énfasis en la oración privada, en la oración secreta. Dice Mateo capítulo 6, verso 6, algo importante que el Señor nos enseñó. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que está en secreto. La oración íntima. La oración de comunión íntima con Dios. Cuando se cierra la puerta, cuando no está ni aún nuestra esposa, cuando no están nuestros hijos, estamos nosotros y Dios, no hay más nadie. Allí, en la oración de intimidad, tener comunión con Dios. En la soledad, estando solo con Dios, dedicando un tiempo específico, un tiempo prudencial, un tiempo relevante en la vida para orar, tener intimidad con Dios, estar a solas con mi Dios, compartiendo con mi Dios, en lo secreto, en lo íntimo, solamente con Dios. ¿Cómo estamos en este tema? ¿Cómo andamos en este aspecto, en este ejercicio espiritual, en la oración privada, en la oración con Dios? Cristo fue el máximo ejemplo. Aún estando en agonía, oraba con su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre unido a su Padre, subordinado a su voluntad, obedeciendo en todo. Dice la Escritura que aún era de noche y él oraba, se apartaba y oraba. El Señor tenía una comunión íntima con Dios el Padre. La oración íntima. Pero en tercer lugar, la oración congregacional. Esto también es importante, la oración colectiva, la oración en la congregación, cuando estamos como cuerpo, como iglesia, cuando somos guiados a la oración, cuando nos levantamos a guiar a los hermanos en oración, nuestra reunión de oración, la oración congregacional. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 42, tenemos lo que llamamos la práctica apostólica. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es como una gran mesa con 4 patas, ¿no? Y la iglesia no puede dejar de hacer estas 4 actividades espirituales. No podemos dejar de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan recordando al Señor y en las oraciones. Pero allí Hechos capítulo 1, verso 14, lo curioso, lo relevante del texto es que dice que todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego. Los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por ejemplo, también en Hechos capítulo 4, verso 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, etcétera, etcétera, etcétera. Alzaron la voz, oraron a Dios, oraron a Dios. Los creyentes pedían confianza en este contexto histórico, pedían confianza y valor para poder predicar el Evangelio en ese momento específico de Hechos capítulo 4.
Y el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Oraban al Señor, compartían la palabra y el Señor se manifestaba en medio de su pueblo. La oración congregacional. Pedro en la cárcel. ¿Recuerdan esto? Pedro estaba en la cárcel por razones de predicar el Evangelio. Y allí en Hechos capítulo 12 también, un poquito más adelante, capítulo 12, verso 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban todos reunidos orando por Pedro, que estaba en la cárcel. Y luego si seguimos el pasaje, se presenta un ángel y Pedro es liberado de la cárcel en una forma sobrenatural. Comienzan a abrirse las puertas y el ángel le acompaña a Pedro y lo lleva afuera. Y Pedro viene a la casa donde estaban los discípulos y golpea la puerta. Y estaba allí esta muchacha llamada Rode. Y ella se pone estupefacta viéndolo a Pedro y corre hacia adentro y dice, es Pedro, está Pedro. No, mujer, es el ángel de él. No, es Pedro, es Pedro. Pedro fue liberado, pero la iglesia hacía oración por él. Estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios. Nuestra obligación como congregación es orar por los hermanos. Es interceder, como lo hacía Pablo, como lo hacían los discípulos, como lo hacía la iglesia de Dios en esta etapa primitiva, en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan de Pablo? Iba a tener un gran viaje, Pablo, allí en Hechos capítulo 21, iba a ir hacia Jerusalén. Y dice en el 21:5 de Hechos, dice, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron? Oraron. Pablo se iba a predicar el Evangelio, no sabía qué le esperaba, había un montón de dificultades, pero la iglesia, aquellos que estaban allí, lo acompañaron, se arrodillaron en la playa y oraron por él. Luego el texto dice que se abrazaron, lo despidieron. Oración. Oración por un siervo que iba a cumplir una función, un trabajo, iba a predicar a Cristo. Pedro en la cárcel, Pablo de viaje, la iglesia orando. Pero en Santiago capítulo 5, verso 16, y estamos terminando, dice así, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Queridos hermanos, en este pantallazo quizás un poco desordenado, yo quería hacer una conclusión en 3 aspectos. En primer lugar, la oración por los creyentes, por los hermanos. Debemos interceder. En segundo lugar, la oración privada, personal, íntima, en comunión plena con Dios. Y en tercer lugar, la oración congregacional, donde todos nosotros estamos llamados a poder practicar, asistir, proclamar, perseverar, estar juntos en oración. Y falta el tema de la gratitud, recordando simplemente aquellos 10 leprosos. ¿Se acuerdan? El Señor sanó a 10. Había 10 en el camino y salieron y gritaban a gran voz pidiendo por sanidad. El Señor se para y sana a aquellos leprosos. Lucas capítulo 17. Pero solo uno volvió a agradecer. Solo uno. Y dice la Escritura, era gentil. No conocía la ley de Dios. Era gentil, pero volvió a agradecer. Oración, alabanza y gratitud. Creo que son pilares fundamentales para nuestra fe. Pero yo quiero terminar haciendo un llamado. Hermanos, llamamos a las personas a Cristo, ¿no? Porque le decimos, Cristo invita
a las personas a venir a Él. Claro, sus brazos de amor abierto nos convidan a venir a Él. Pero yo quiero hacer un llamado hoy a la congregación a orar. Hermanos, debemos orar en estos tres aspectos: en la oración por nuestros hermanos, en la oración privada y en la oración congregacional. Perdonen si soy atrevido, hermanos, pero quiero hacer un llamado a la iglesia de Dios a la oración. Dios quiere que oremos. No puede ser que seamos 10 en la reunión de oración. No puede ser, porque es incongruente, hermanos. Discúlpenme, es incongruente a la vida cristiana decir que somos cristianos y no venir a orar con la congregación, de no orar por los hermanos, de no interesarnos por ellos, de no venir a pedir por los enfermos, por aquel que sufre, por aquel que tiene necesidad. Es incongruente si no oramos en casa, si no tenemos una vida privada de oración, una vida con mi esposa, con mis hijos. Orar a Dios. Es incongruente si no oramos y si no practicamos la oración. Aquí termino, hermanos, pero yo quiero hacer un llamado espiritual a toda la congregación a orar. Y Dios seguramente tendrá cosas realmente grandes para nosotros. El Señor oraba en todo momento, y cuando tenía que hacer algo sumamente especial, oraba aún más. Aún más. Que el Señor nos bendiga para que podamos comprender esta obligación que tenemos como hijos de Dios y poder ponernos en las manos de Dios y aprender de Él. Amén, que así sea.